Dios bendigas, santo sea el nombre de Dios para siempre. Poderoso sea Cristo. Baruch Hashem, Ruach Kadosh. Santo y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener una parte muy especial de acerca de lo que era el testamento de los hijos de José, dado por el patriarca Abraham. Vamos a hablar acerca de esa juramentación que hizo el patriarca a Jacob acerca de los hijos de José. Santo sea el nombre de Cristo para siempre. Y si vamos al libro de Génesis, capítulos 48, verso 1, donde Jacob juró, ya que Jacob estaba viejo, ya que Jacob había entrado en edad muy avanzada, estaba viejo, le envió cartas a José para que José traiga a sus hijos para él hacer una juramentación para dejarle las primogenituras de la herencia que les tocaba a, a los hijos de José. Y la bendición de Dios de antes se daban por herencias. Ya Jacob había quedado bastante viejo, la edad muy avanzada. Ya Jacob quería dejarle herencias. No se la dejó a José como la primogenitura porque José la heredó por herencias. Entonces, tenía que hacer una transición por medio de testamentos a los hijos de Jacob. Y dice las escrituras que Efraín era el menor y Manasés era mayor. Los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Dice que Efraín era el menor y Manasés era el mayor. Es decir, que por ley el testamento describía que la primogenitura le tocaba a Manasés, porque Manasés era el mayor, era el primero, el primogénito. Entonces, cuando José trae los hijos a Jacob para que Jacob haga la juramentación, jures para darle los hijos, dice la escritura, alabado sea Cristo, dice que José se inclinó sus pies rostros y trajo los dos hijos a Jacob. Puso a Manasés, a Efraín en las partes derechas y a Manasés en la parte izquierda. Y dice que Jacob hizo un cruce de mano. La palabra aquí cruce de mano es decir, cruzó las manos. La derecha la puso sobre Efraín y la izquierda la puso sobre Manasés. Y juramentó, y José se sintió mal porque iba a hacer el juramento en contrario a lo que dice el testamento. El testamento decía que era la primogenitura le tocaba a Manasés, no a Efraín, porque Efraín es el menor, Manasés es el mayor. Entonces, dice que cruzó las manos. Dice la escritura que juramentó y lo bendijo. Y mientras José se inclinaba en su tierra, en sus pies rotos, bendijo no a Manasés, sino bendijo a Efraín el menor. Y dijo que sobre Efraín el menor, todos sus hermanos y todas sus tribus se iban a inclinar ante él. ¿Por qué? Porque Dios lo puso a él como estirpe de toda la nación. Es decir, que la bendición de Jacob estaba en la vida de Efraín. Entonces, Efraín quiere decir el hijo bendito de Dios. Efraín quiere decir el hijo bendito de Dios, el que porta la bendición, el que carga con la bendición. Entonces, el patriarca juramentó al favor de Efraín, porque así lo determinaba la profecía. Y dice que lo bendijo. Entonces, esta herencia y estas promesas viene transgeneracional. Esta herencia y esta promesa viene tradicional, es decir, por tradiciones. Y esta herencia
siempre el fundamento y el pacto era entre familia para poder recibir, porque así lo determinaba el patriarcas. Entonces, hay una ley en Deuteronomios que cada vez que se iba a dar esa promesa en Deuteronomios no hablas, que debemos recitar, recitar el libro de Deuteronomio 6.4, que habla del Shema Israel. La palabra Shema Israel es decir, Shema Israel significa, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Entonces recitó Jacob este texto bíblico a Efraín y a Manasés y al pueblo y a las tribus. Le recitó el texto bíblico, le dijo, oye, en Deuteronomio 6.4, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y te serás por señal, y los atará a tus cuellos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento con promesa. Es decir, que ese mandamiento con promesa tenía que ser dado a la vida de Efraín y de Manasés. A pesar de que Dios bendijo a Efraín, también bendijo a Manasés, pero no con la misma bendición, con la misma porción que lo hizo con Efraín. Es decir, entonces el pueblo de Israel tenía que guardar el Shema. El Shema Israel tenía que guardar. El Shema Israel es el mandamiento. Y es a donde Jehová le dice, oye Israel, escucha, Jehová uno es. Y será por señal estos mandamientos. Lo atarás a tu cuello, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y este es el primer mandamiento con promesa. Entonces, este es el primer mandamiento de la Torá. Entonces, los 10 mandamientos y la Torá fue recitado a las tribus de Israel, para que la tribu de Israel sea bendecida por estos preceptos. Es decir, cada vez que Jacob soltaba la bendición a uno de los hijos de José, todas las tribus tenían que postrarse y inclinarse ante aquel que Jacob soltó la bendición, porque esa persona iba a ser la estirpe de todos sus hermanos y de todas las naciones, porque es el líder que Dios toma para que las tribus aprendan lo que Dios les transmitió a ese líder. Y es decir, guardar las Torah, guarda los mandamientos con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Cuando hablamos de la Torah, hablamos como quien dice de los mandamientos, aunque la Torah no habla de los 5 libros Pentateucos, que fue dado a Moisés, pero eso viene por tradiciones, esto viene por costumbre. Entonces, si vemos en las leyes, la Biblia, cuando habla de los 10 mandamientos, en sí no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos, porque la Biblia habla de toda la escritura, toda la escritura son mandamientos, y en toda la escritura hay 613 mandamientos. Y es decir, hay uno de los mandamientos que Dios le mandó al pueblo de Israel que lo haga por medio de fe. Dice, luego invalidamos la fe por la ley. No, en ninguna manera. Mejor la ley la consolidamos y la confirmamos. Es decir, que el patriarca, cuando suelta la bendición sobre Efraín y hace el juramento de juramentación sobre la vida de Efraín, hace que la ley sea invalidada en la vida de Efraín y sea consolidada y confirmada en la vida de Efraín. ¿Por qué? Porque la confirmación de la ley en la vida de Efraín se la iba a transmitir a las tribus del pueblo de Israel, porque por medio de esa ley iba a ser confirmada. Entonces, si vemos y leemos uno de los libros de Romanos 3:31, dice, luego validamos la fe por la ley, en ninguna manera. Mejor la ley la consolidamos y la invalidamos. Es decir, la ley nos proviene, aleluya, para guardar los preceptos aquí en la tierra, para guardar la vida. Y es decir, esta ley y este mandamiento es dado al pueblo, para que el pueblo sea bendecido por este atributo. Y cuando consolamos la ley y también tenemos fe y creemos, es decir, es una no habla de esa inmunidad, de esa creencia, de esta perspectiva que tenemos. Es decir, cuando habla de esta ley tiene muchos principios, tiene señales.
Los mandamientos y la ley y la Torah tienen principios y tienen señales que se deben cumplir en obediencia a ellas. Es decir, una de las obediencias de la ley es que te trae herencias. Y a donde hay derramamiento de sangres o hay sacrificios, hay pacto. A donde hay derramamiento de sangre y sacrificio hay pacto, hay herencias, hay testamento. Es decir, por eso dice las Biblias en Hebreos 9:16, o dice la Biblia en la ley de los 613 mandamientos, dice, si es necesario donde hay un testamento intervenga la muerte de un tentador o de alguien. Mientras el tentador vive no tiene validez el testamento. Es decir, cuando Jacob iba a bendecir a Efraín, Jacob lo bendijo en vida. Pero la Biblia dice, cuando el testamento se le va a dar a unas personas, tiene que ser el tentador morir para que ese testamento tenga validez y la herencia se la entregue a aquella persona. Mientras el tentador vivas, ese testamento no tiene validez. Lo que te quiere decir la Biblia es que es necesario que el tentador mueras, entonces para que esa herencia sea entregada. Si el tentador vive, entonces la herencia no se puede entregar. Pero dice las Escrituras que a donde hay derramamiento de sangre o hay sacrificio, si el testamento tiene validez para darle cumplimiento en vida a las personas. Es decir, que mientras Jacob iba a bendecirlo, iba a juramentar la bendición de Efraín, es decir, que él tuvo que derramar sangres para que el testamento a Efraín se le sea otorgado y sea validado, aleluya, y consolado, para que la herencia se le entregue a Efraín, no a Manasés. Es decir, aunque el testamento tú crees que no tiene vida, ya Cristo murió. Cristo fue el tentador, el tentado. Él fue el tentador que murió. Entonces los testamentos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tuvo validez. Y entonces es decir, tenemos una promesa, tenemos una herencia que se nos es otorgada por medio de la ley. Alabado sea Cristo. Es decir, este es un título de la herencia que Dios nos deja. Es decir, José estaba en vida, Jacob estaba en vida y lo bendijo, pero derramó sangre. Porque la sangre de sacrificio no habla que hubo una expiación, hubo un derramamiento de sangre. Y es decirle que el testamento tiene validez ahí porque hay derramamiento de sangre. Mientras hay una expiación, hay derramamiento de sangre, el testamento retoma vida. Es decir, que Jacob pudo bendecir a Efraín en vida, porque así lo determina la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que te queremos decirle también, que aunque Manasés fue bendecido y Efraín también fue bendecido, Jacob bendijo a todos sus hijos, hizo juramento y le entregó bendición y lo puso como estirpe de todas las naciones. Es decir, que Dios tuvo muchas bendiciones sobre eso. Dice la Escritura que el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento tiene validez. La Escritura lo dice, porque fue invalidado por Cristo, porque Cristo fue el tentador que murió. Y entonces ese testamento recobró vida. Esos dos testamentos recobró vida. Es decir, que tú tienes promesa en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es decir, y esa promesa es la que Dios otorga para que tu herencia espiritual se te sea dada. Es decir, que Dios tiene pacto con sus hijos. Es decir, por medio de Abraham y por medio de Jacob, Dios ratificó el pacto, lo invalidó, lo confirmó y por la ley nos dio acceso a entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia por todos los socorros. Es decir, que Dios es un Dios que rectifica y sustituye el testamento mientras el pacto de Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que caminar en obediencia, así como Dios juramentó y hizo prácticas sobre Jacob y sobre Isaac. Es decir, que Jacob, antes de él morir y envejecer, y después de él envejecer, Dios le dio validez al pacto de Jacob para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Santo sea el nombre de Dios para siempre. Cuando la bendición de Dios llega a la vida de una persona,
todo cambia. Dios le bendiga y la paz y la misericordia de Dios sea contigo una vez más.